Si yo les hablo del hallazgo de una sepultura de hace unos 4.500 años en lo que hoy conocemos como Europa Central, en el ajuar funerario, es decir, en esos objetos que situamos junto a las personas que enterramos, encontramos un peine de bronce, otro peine de hueso, otro peine hecho sobre un cuerno, unas pinzas de depilar y un espejo, probablemente la mayoría piense que estamos ante la sepultura de una mujer. Pues no. Es la sepultura de un hombre, pero no se agobien, no se asusten. Esto lo lleva haciendo la arqueología, lo ha estado haciendo la arqueología durante más de 100 años, asociando armas a hombres y elementos de cosmético y de adorno a mujeres. No pasa nada, pero ya tienen las herramientas que no vuelva a pasar, ¿eh? Vale. Bueno, pues como les digo, estos elementos que sirven para cuidar el cuerpo aparecen en tumbas masculinas, además en un momento muy determinado, que es justo cuando empiezan a aparecer las primeras evidencias materiales de la desigualdad social, cuando empiezan a aparecer las clases sociales. Y hay gente que tiene mucho y gente que no tiene nada. En este momento en la sepultura aparecen carros, bueyes, caballos, vasijas para bebidas alcohólicas, adornos de oro, brazaletes de arquero y sí, también estos elementos que sirven para el cuidado del aspecto físico. Es porque algunos varones, independientemente del lugar del que procedan, algunos varones empiezan a uniformarse para demostrar que tienen el poder. Así que utilizan determinadas vestimentas, utilizan determinadas armas y también cuidan el aspecto físico de su cabello, de su barba, de su pelo, de manera que casi se uniforman. Es como el uniforme que utilizan los hombres para demostrar el poder en la contemporaneidad. Una chaqueta y una corbata. Pues bien, yo siempre me imagino a esta gente como los verdaderos influencers de la Edad del Bronce. Esta gente hubiera disfrutado un montón con una buena cuenta de Instagram. Como digo, estos señores utilizan su cuerpo. Estamos utilizando nuestro cuerpo para hacer política desde la prehistoria. Pero ojo, no todo el mundo tiene la misma capacidad de hacer política y de usar su cuerpo de esta manera. Es obvio que las mujeres estamos mucho más mediatizadas y estereotipadas que los hombres en esto. A nosotras se nos dice que debemos pesar, cómo debemos aparentar y llevar zapatillas en vez de tacón se convierte casi en un asunto de Estado. ¿A que sí? Y eso, nosotras que terminamos cediendo y accediendo muchas veces a esas cuestiones, esto termina siendo un elemento político que normalmente se vuelve en nuestra contra. Y la arqueología también ha ayudado a sustentar esos discursos, porque lo que ha hecho es entender y mirar el cuerpo de las mujeres en la prehistoria y utilizarlo para hacer política en la contemporaneidad. Y les voy a poner un ejemplo. Seguro que si les pido que recuerden una imagen icónica, una representación de alguna mujer de la prehistoria, del Paleolítico, ustedes me van a hablar de esta, de la Venus de Willendorf. Una imagen icónica que aparece en 1908. El problema es que al llamarla a ella y a cualquier figura del Paleolítico como Venus, estamos haciendo referencia, estamos buscando referentes en algo que no tiene nada que ver con ella, como es la Venus de Praxíteles, que además es una ansia viva y ha aparecido en la diapositiva antes de lo que yo esperaba. Pero igual, al hacer ese referente a una imagen que fue creada en un momento que no tiene nada que ver en lo político, en lo social, en lo moral, en lo ético, nada que ver con lo que estaba pasando 12, 15 o 20.000 años atrás, como es la Venus de Willendorf. Y además no solo estamos creando ese estereotipo de que, bueno, las mujeres en la prehistoria todas nos servimos para lo mismo, para la reproducción o para la sexualidad, sino que estamos perdiendo información en realidad. De hecho, aunque en ningún artículo científico ya aparezca el término Venus como un término que se utilice en ciencia, nuestro imaginario colectivo siempre va a pensar en lo mismo. Y aquí tienen un bonito titular que lo demuestra. Pues sí, como digo, no solo estamos estereotipando, sino que estamos perdiendo información, porque sí, la Venus de Willendorf tiene los senos muy abultados, tiene el pubis muy marcado, tiene las caderas muy anchas, pero también tiene las manos sobre su cuerpo en un gesto y también tiene un gorro o un peinado que le cubre la cabeza y que está hablándonos de un elemento de cultura material. Pero da igual porque siempre nos atraerá más el cuerpo desnudo de las mujeres. Así que, bueno, pues considerémoslo como pornografía. De todas maneras, les digo que esto
lo hemos estado haciendo durante todo el siglo XX, sino que se lo digan a mis amigas Vilma Picapiedra y Raquel Welch en Hace 1 millón de años, que también tiene su historia, pero eso si quieres se la cuento otro día. Pero como digo, ahora mismo el estudio del cuerpo de las mujeres, como el de todas las personas, pero el estudio del cuerpo de las mujeres, la arqueología lo que está haciendo es que lo está poniendo, nos está no solo devolviendo el cuerpo, sino también las historias que cuentan esos cuerpos de esas mujeres. Y para ponerle un ejemplo, les cuento el de la mujer de Ekbeth. Esta señora fue enterrada hace 3.400 años en una localidad, en un cementerio, en una necrópolis, cercana a esta localidad danesa. Azares de la vida, casualidades. Lo que pasó fue que el agua ligeramente ácida que se filtraba a través del ataúd de madera hizo que, contrario a lo que nos pasa siempre, no conservaron los huesos, pero sí se conservaron los tejidos. De manera que tenemos el cabello, las uñas, por supuesto los dientes y la vestimenta, y toda la forma, todo el vestuario que llevaba. Sabemos que esta señora llevaba una faldetilla corta, hecha de fleco, un jersey con una manga 3/4, llevaba una serie de brazaletes y además llevaba un cinturón con un adorno del sol. Sabemos además que murió a finales de verano, principios del otoño, porque en su sepultura se han encontrado cerveza de trigo, mirto, arándanos y miel. Pero lo más relevante es el estudio de esos restos biológicos que nos han quedado. Sabemos que esta mujer nació a 800 kilómetros de distancia del lugar en que nació, en que murió. Y lo sabemos por el primer molar. El primer molar se forma con lo que comemos y lo que bebemos durante los primeros años de vida. La huella isotópica del estroncio de ese primer molar corresponde a la huella isotópica del suelo de la Selva Negra en Alemania. Así que sabemos que fue allí donde nació y vivió los primeros años de su vida. Los 23 centímetros de pelo, tenemos que tener en cuenta que el pelo crece aproximadamente 1 centímetro al mes. El estudio del estroncio en el pelo lo que nos desvela es que esa mujer viajó durante los 2 últimos años de su vida al menos 2 veces entre la Selva Negra y Dinamarca. Y además, las uñas, que también se nos han conservado, nos dicen que en los 6 últimos meses lo que hizo fue enfermar y morir en el lugar en el que fue enterrada. Imagínense la cantidad de historia que nos cuenta ese cuerpo femenino. Y ya no solo ese, sabemos que hay otras mujeres, por estudios posteriores, que en la Edad del Bronce se van moviendo por toda Europa. Imagínense, con ellas no solo viajan ellas, sino que viajan ideas, cultura, tecnología, innovación tecnológica. Viaja la cultura, viaja el conocimiento. Y además, también tenemos que tener en cuenta toda la cantidad de analítica y de conocimiento científico que hemos acumulado en los últimos años como para poder saber eso. Bueno, pues ven aquí que me he saltado la diapositiva. Pero da igual, porque siempre habrá gente que piense que lo importante es lo importante. Oli, llevo minifalda. Esto es lo que nos cuenta. Lo que quiero decirles es que ese estudio del cuerpo de las mujeres, estamos empezando a reivindicar ahora otra mirada sobre el cuerpo de las mujeres y nosotras estamos empezando a decir que nuestro peso, nuestro vello corporal, nuestro color de piel no nos define, no es lo único que nos define. Pero hagamos esa reflexión un poquito más profunda. Entendamos que nuestros cuerpos, más o menos gordos, flacos, altos, tatuados, adornados, peinados, transformados, maltratados, cuidados, sanados, todo eso forma parte de quienes somos y cuentan una historia. Y nosotras deberíamos entender que esa historia nos pertenece y que es un instrumento muy poderoso que no deberíamos dejar en manos de nadie. Muchas gracias.